Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús, Nieves Santiesteban. Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y Adoración González en Ser Eucaristía con Jesús. De corazón, Ser Eucaristía con Jesús, para irnos acercando cada vez más a Dios. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Es el contacto más íntimo, más directo que podemos tener con Dios, ¿no? Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Y entonces, pues la misión que Jesús deja a su iglesia es precisamente establecer su reino desde aquí, desde la tierra, para después disfrutarlo completamente y por toda la eternidad en el cielo. Padre misericordioso, derrama la gracia de tu Espíritu Santo en mi entendimiento, para que pueda comprender el misterio de tu amor encarnado, presente en la hostia consagrada, y para que tenga yo un corazón eucarístico y misionero. Jesús Eucaristía, te haces alimento de vida nueva para los bautizados y el mundo entero. Reina en mi mente y en mi voluntad, para que como discípulo y misionero tuyo, cada día al buscarte y encontrarte en el santísimo sacramento del altar, lleno de entusiasmo, te dé a conocer y te haga presente en el lugar donde me encuentre, con mi palabra y sobre todo con mi testimonio. Virgen María, como tú, quiero vivir alegre para estar siempre dispuesto a servir a los demás, a hacer mejor este mundo y alcanzar la santidad. Jesús Eucaristía, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Amén. Consagración a Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía, acepta la total consagración de mi ser y haz de mi corazón el sagrario donde te adore en todos los instantes de mi vida. Amén. Santa María de Guadalupe, pon mi corazón en el tuyo para que desde ahí adore a Jesús Eucaristía. Amén. Buenas tardes, estamos aquí en su programa Ser Eucaristía con Jesús Eucaristía. Y bueno, felices y contentos, ¿verdad, Chari, de estar aquí nuevamente? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Doris? Buenas tardes, bueno, pues ahora tenemos un programa muy interesante. Estamos en un día especial porque la liturgia nos recuerda a un personaje muy importante de la Biblia que acompañó a Jesús y que además tiene una característica muy particular, ¿no? El amor que llega a tenerle a Dios, así le anuncian, y así conocemos ese amor tan grande que le tiene a Jesús, siendo ella, pues como se le menciona, una pecadora como cualquiera de nosotros, una pecadora, pero llega a amar mucho al Maestro, a Jesús, a Rabboni, porque ella tiene pues ese gozo especial de anunciar la resurrección. Y vamos a hablar un poco de María Magdalena, que se identifica mucho con el título de este programa, ¿no? Fue Eucaristía con Jesús Eucaristía. Exactamente. Y bueno, vamos a hablar algunas de las características que podemos mencionar fueron más sobresalientes de esta relación de Jesús y de María Magdalena, como el perdón, la conversión, el arrepentimiento, la misericordia. Exactamente, para ello yo creo que sería muy bueno empezar con la Sagrada Escritura en el momento en que nos los menciona. Vamos a leer Lucas, el Evangelio de Lucas 8, del 1 y siguientes. Se recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Bueno, aquí la encontramos en la Escritura. Y como dice Chari,
tiene un contacto primero con Jesús. Están hablando de Jesús que recorría varios lugares, que anunciaba la buena nueva, la buena noticia del reino, y lo seguían. O sea, María Magdalena es una seguidora de Jesús, una discípula de Jesús. Lo seguía, ¿por qué? Porque le había hecho un gran bien. Había expulsado de ella 7 demonios, ¿no? Y meditando acerca de los 7 demonios, encontré una pequeña reflexión muy bonita en una página del internet que se llama corazones.org.mx, y allí dice que pues prácticamente todos nosotros tenemos esos 7 demonios, ¿no? Y lo voy a mencionar, dice: nos consuela saber que la intervención del Salvador nos ayuda a esta alma para que se nos quiten los espíritus que nos atacan, que son, escuchen, nos vamos a identificar: el orgullo, la avaricia, la ira, la gula, la impureza o lujuria, envidia, pereza y quizá otros más. Entonces son los 7 pecados que conocemos como capitales. Y allí no podemos decir, no, pues es que nadie de nosotros, ¿no? Todos hemos caído de alguna manera, todos le hemos fallado a Dios. Y aquí viene lo que menciona Chari, tan importante, que es el perdón. Que yo creo que en este encuentro que tiene con Jesús, ella se siente perdonada. Se siente además arrepentida de lo que ha hecho. Por eso es que sigue al Señor. Cuando experimentamos ese perdón y ese arrepentimiento, pues queremos estar más cerca del amado o del bien que nos hizo un gran bien al liberarnos de esa situación. Y en este caso ella quiere estar cerca de Jesús. Fíjate que es bien bonito y bien interesante esto que comentas, Doris, porque efectivamente ella va sufriendo una transformación, va conociendo más a Jesús. Aunque el Evangelio a lo mejor no nos lo comenta, pero seguramente ya tenía algo de tiempo en contacto con Jesús, ¿no? Ya lo había estado tratando, lo había estado conociendo, y bueno, pues en algún momento de ese trato, pues es cuando sucede la liberación de estos demonios, y como tú bien comentas, se transforma su vida y ella pues quiere estar al lado del bien, del amor, del perdón, porque sabe que es lo que le hace bien a ella y lo que le hace ser feliz, que es precisamente la propuesta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros, que a través de él nosotros seamos pues más felices. Exactamente. Y yo creo que ya una vez de que ella tiene un primer encuentro, inicia un proceso que nosotros conocemos como conversión, que sabemos que la conversión no es de un instante y ya, sino que es todo un proceso de una vida, de irnos convirtiendo, dejando que el Señor actúe en nuestra vida, haciendo su voluntad en todo momento y alejándonos del mal. Exacto. ¿Verdad? Entonces tenemos que convertirnos. Convertirnos es un volver a Dios. ¿A quién? A Dios, ¿no? Que lo hemos ofendido. ¿A quién más? Al Padre. ¿A quién más? Al Hijo. ¿A quién más? Pues dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros para que verdaderamente podamos cumplir aquello que Jesús nos pide. Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Pero mencionábamos que había un inicio que era el arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento, la contrición, el dolor de los pecados va a estar muy ligado al proceso de conversión. Porque si no estamos arrepentidos, pues nada va a cambiar en nosotros. No vamos a tener ese propósito de cambio. Entonces, si estamos arrepentidos, pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude y anime a seguir adelante con ese proceso importante de la conversión. ¿Y cómo podemos saber que estamos en un proceso de conversión? Yo creo que asegurarlo sería muy difícil porque, pues finalmente es un cambio diario, un cambio continuo. Podríamos decir que la meta sería ser hombres nuevos, esa vasija moldeada por Cristo, por el alfarero del que nos habla la Biblia, o sea, dejar ser ese barro manejable, moldeable a lo que Cristo quiere de nosotros. Exactamente.
Y como tú bien comentas, bueno, va a depender de cada uno de nosotros, la experiencia propia, personal, cómo se vaya dando esta conversión. Y como lo hemos comentado ya en programas anteriores, puede ser que para alguna persona sea mucho más rápido o más intensa, para alguien que sea más lenta y más paulatina. Pero lo importante es que como bien nos comentabas, estemos arrepentidos y tengamos de corazón ese deseo de esa transformación en nuestras vidas. Alguien por ahí me comentaba que a veces sentía que la Iglesia Católica o los católicos eran así como que, ay, pues qué fácil, ¿no? Ya pecaron y ya se arrepienten y ya no pasó nada. Y yo le decía, bueno, pues es que aquí son dos cosas. La primera es que Dios sabe quién se arrepiente de corazón, quién está realmente arrepentido, porque puede haber alguien que diga, ay, sí, yo me arrepiento, pero pues en realidad no. Y la otra, en el momento que vivimos el pecado, no somos felices. Entonces la gente que sigue viviendo en su pecado, que no quiere cambiar, a mayor o menor grado está viviendo una especie de infierno, está viviendo una vida que no es feliz. Es realmente hasta que nosotros llegamos a la conciencia de que queremos estar con Jesús, nos arrepentimos y queremos vivir ese proceso de conversión, es cuando nuestras vidas empiezan a ser mucho más felices y también, como lo hemos comentado en otros programas, comenzamos a experimentar el cielo. Exactamente. Y mira, qué bonito que mencionas eso de que cuando nosotros no estamos convertidos o todavía no nos arrepentimos o no nos hemos alejado del pecado, no somos felices, porque precisamente el pecado es un autoflagelo. Exacto. No, es como estarnos lastimando, castigando, golpeando, insultando, pues no sé, todo lo feo a nosotros mismos. Uh-huh. En el momento en que nosotros decidimos cometer un pecado, consciente e inconscientemente, los más afectados somos ¿quiénes? Nosotros. Exacto. Es un autocastigo, o sea, imagínense qué cosa tan cruel con nosotros mismos. O sea, es una falta de amor y una falta de conciencia grande, porque si yo cometo pecado, el primero que se está castigando soy yo. En el caso, por ejemplo, de robo, adulterio, pues todo pecado tiene mentira, envidia, resentimiento. Todo pecado va a tener un castigo. Velo en el momento en que alguien odia a alguien, se vuelve como una obsesión el tratar de hacerle daño a la persona odiada, ¿no? Uh-huh. Y si tú no ves que le va mal a esa persona, si tú no ves que le pase algo, pues no estás contento. Entonces es una mala obsesión, es un deseo de venganza y que eso no viene de Dios. Pero ¿quién pierde la paz primero? El que odia, ¿no? O el que el resentido. Exactamente, muchas veces la otra persona ni siquiera se entera, ¿no? Ni siquiera se... Pero ya el daño se estuvo haciendo hacia la propia persona, ¿no? Hacia cada uno de aquellas personas que tenían ese resentimiento o esos deseos de venganza. Sí, y otro ejemplo podría ser también la avaricia, el querer acumular, el querer tener, el deseo de poder, de valer, de tener... Eso también te quita incluso el sueño, o sea, porque tú quieres acumular y en el momento que pierdes algo, por mínimo que esto sea, te roba la paz, ¿no? Porque exacto, tú finalmente quieres estar bien, teniendo todo guardado y todo restringido en un lugar y todo acumulado, pero eso te quita la paz, ¿verdad? Sí, definitivamente. El adulterio también propiamente, tú tienes un sacramento bendecido por Dios, tienes una familia, tienes una pareja y eres infiel como hombre o como mujer, te quita la paz y sí, estás dañándote, no solamente dañando a tus hijos, a tu esposo o tu esposa, sino te estás dañando a ti mismo. Exacto. Y deja lo peor, Yari, que eso lo vamos a mencionar, el riesgo de la salvación. A veces decimos, pues yo no me subo, en mi caso que si tuviera miedo a las alturas, pues no me subo al bungee porque sé que corro riesgo porque me da miedo a la altura, ¿no? Ajá. El pecado es eso, arriesgarte. Exacto. Porque no sabes definitivamente si en esa probadita de pecado, en esa estancia de pecado, te puedas quedar. La vida no la tenemos comprada, todos sabemos que la vida es un momento, todos sabemos que es breve y que en ese mismo instante de tu pecado, allí puedes morir. Y yo creo que ese es el riesgo más grave, el perder el alma. Todos deberíamos de estar pensando en la salvación, no solamente nuestra,
sino la salvación del mundo entero. Como Madre María Inés, si no es para salvar almas para Dios, no vale la pena vivir. Y de verdad que tenemos esa responsabilidad como hijos de Dios y hermanos, porque todos somos hermanos. Pues allí está la dificultad del pecado y la gravedad del pecado, y por eso necesitamos, en definitiva, la conversión, porque la conversión, nos va a decir el Papa Benedicto XVI, la conversión vence al mal en su raíz, que es el pecado, aunque no siempre se pueda evitar sus consecuencias. Hay que hacer penitencia y corregir la conducta, y no es por simple moralismo, sino es el camino más eficaz para mejorarnos a nosotros mismos ante la sociedad. Es la mejor manera de encender un cerillo en la oscuridad. O sea, optar por el mal es la mejor manera de encender optar por el bien, es la mejor manera de encender un cerillo en la oscuridad. Como lo dijera y lo tradice la Sagrada Escritura, ¿no? Jesucristo es la luz, nosotros tenemos que dejarnos guiar por la luz, y una lámpara que está encendida, una vela encendida, no se pone debajo de la cama, sino al contrario, se saca para que pueda alumbrar a su alrededor. Exactamente, es muy cierto todo esto que nos comentas acerca de la conversión, y cómo pues el hecho del arrepentimiento nos va a llevar a hacer, pues a mejorar, precisamente de alguna forma tomar conciencia de lo mal que hemos hecho para así evitarlo, ¿no? Evitar esos momentos de tristeza, o de como me impactó la forma que lo dijiste, pero creo que es la más ilustrativa y me pareció la más acertada, que con el pecado nos autoflagelamos. Exactamente. Porque muchas personas también llegan a pensar, bueno, pues si Dios me perdona, pues qué importa que peque un poco, ¿no? Pero bueno, pues sí, Dios te perdona, y a lo mejor pues a Él no lo estás afectando de primera instancia, pero al que sí estás afectando directamente es a ti mismo si estás pecando. Estás pecando y sí, estás arriesgando tu salvación. Exacto. Y bueno, pues también habrá quien diga, bueno, pues yo no sé ya la vida eterna, ¿no? Pero bueno, está bien, no pienses en la vida eterna, pero por lo menos piensa en el ahora. Y en el ahora te estás causando un daño. Qué bueno que estés hablando del hoy, porque San Agustín, él comentaba, dice, los paganos retrasan su conversión con palabras semejantes como: si ya lo has pensado, si ya lo has decidido, ¿a qué esperar? Hoy es el día, ahora mismo. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dejarlo para luego es exponerse a dar marcha atrás. No todos los días estás decidido. No a toda hora estás pensando dar este paso. O sea, San Agustín dice, solamente los paganos retrasan su conversión. Uh-huh. Y nosotros somos también de esos, ¿no? O sea, mañana, o sea, sí voy mañana, tengo flojera, no, pues hazlo, no, mañana, ¿no? Entonces, como que siempre todo lo queremos dejar para mañana, pero si finalmente no hay un mañana. Exacto, sí, entonces por eso tenemos que actuar y hacerlo hoy. Y bueno, esto va muy de la mano cuando le preguntan a Jesús cuál es el mayor de los mandamientos. Y bueno, pues ahí resume todo el hecho de que amarás o ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El hecho de que cuando nosotros nos amamos, nos cuidamos, no queremos entonces caer en esas situaciones de autoflagelo, de pecado, de tristeza, de alejamiento de Dios. Estamos en armonía con nosotros mismos, con nuestro hermano, y obviamente también con Dios. Y hay que recordar que Dios habita en cada uno de nosotros. Entonces, pues al tener esa completa armonía, somos felices y podemos llegar a la plenitud. Exactamente. Y mira, estaba yo la vez pasada en una homilía de aquí de la votiva, y me encantó como dice el padre, que cuando nosotros nos alejamos de Dios es porque hemos caído en el pecado. Entonces, mientras más alejados, más pecado. Y obviamente culpamos a Dios, ¿no? Finalmente culpamos a Dios, y por eso nosotros nos vamos, porque no confiamos en la misericordia de Dios. Exacto. Y María Magdalena confió en la misericordia Exacto. de Dios, en el perdón de Dios, y en lugar de alejarse, ¿qué hizo? Le servía. Se acercó mucho más, porque en lugar de decir, bueno, sí soy pecadora, por todos conocidos, pública, etcétera, pues mejor me voy, ¿no? Al contrario, dio ese paso.
ese paso que necesitamos dar todos de acercarnos, de que ya que vimos al Señor, no dejarlo que se vaya, no dejarlo que se aleje, o sea, sino que nosotros seguirlos y ver cómo María Magdalena pues tiene esa gracia de que a ella se le anuncia la resurrección, ¿no? Exacto. Y mismo Jesús le dijo, porque ella lo vio y lo confundió con un ángel y le dijo, pues ¿dónde han puesto a mi Señor? Y ya él le dijo María, y ella lo reconoce y le dice Rabuní, y quiere abrazarlo, quiere tocarlo, y le dijo, no, espérate, todavía no he subido al Padre, ve a decirle a tus hermanos que suba a mi Padre, y obviamente ella anuncia la resurrección. O sea, vean qué gracia, qué bendición tan grande, que esta mujer que todos conocían como pecadora, fue ella la que se le anunció esa gracia enorme, ¿no? De la resurrección, porque para Dios, si hay un arrepentimiento, si hay una conversión sincera, porque también tú dices bien, o sea, tiene que ser algo sincero de corazón, no de dientes para afuera, y el Señor lo ve, Él te toma y Él te ayuda. Y cómo la restaura de tal manera de que, bueno, de las privilegiadas que lo ve en el momento en que ha resucitado, en los primeros momentos. Uh-huh. Exactamente. Fíjate que es muy lindo todo esto que nos cuentas. A mí me llama un poco la atención el hecho de que Lucas, en el pasaje que nos leíste, menciona que María Magdalena era una pecadora, no especifica si era una prostituta o no. Sí, no especifica. Pero bueno, en realidad, como tú comentaste al principio, todos somos pecadores, entonces en alguna u otra forma nos podríamos identificar con ella, a mayor o menor pecado. Y con los pecados capitales, ¿no? Ajá, exactamente, pero sabemos que ella, tuvo ese perdón, tuvo ese arrepentimiento y conversión, entonces nosotros también podemos hacerlo. Otro punto muy importante que dijiste, que seguía a Jesús, pero que le servía. Entonces eso es algo también muy importante. Nosotros al conocer a Jesús, al seguirlo, automáticamente vamos a empezar a servirlo. De diferentes formas, ya nos lo decía San Pedro, que cada uno de nosotros tiene diferentes dones y cada uno va a servir de diferente forma, y quien toma la palabra, nosotros ahorita tenemos la oportunidad de proclamar palabra de Dios, pero pues en algún otro momento o algunas otras personas tendrán oportunidad de servir a Dios de otras formas, directamente con hermanos enfermos, en sus propias familias, pues en alguna parroquia. La madre de familia también. Claro, un servicio. En el trabajo también. En la escuela. Podemos servir a Dios en toda nuestra vida, en todas las actividades de nuestra vida. En una vida consagrada. También, ¿no? Exacto. También. Hay muchas formas de servir a Dios, y sobre todo el servicio con amor. Exacto. ¿No? El libro del Papa, no me acuerdo cómo se llama, creo que todavía no era Papa Francisco, que dice: el poder está en el servicio. Uh-huh. Y finalmente es así. Si queremos hacer algo poderoso, es servir, lo que hizo Jesús. Yo no estoy aquí para que me sirvan, sino vine a servir, claro. ¿no? Y el que quiera ser primero en el reino de los cielos, obviamente tiene que servir. Exacto. ¿No? Mira, aquí encontré en este librito, ajá, que es convertirse, es en su más genuina expresión recibir la misericordia de Dios que viene a bendecirnos, a acercarnos a Él, a colmar nuestra vida con su cálida presencia, a santificar nuestro trabajo, a inundar con su paz nuestra existencia, en una palabra, darnos experiencia de su amor según nuestras necesidades materiales y espirituales. Convertirse, por lo tanto, es experimentar fuertemente la acción eficaz de Dios, que nos inunda en una forma inefable, pero verdadera, aunque no la podamos explicar, y que es un gozo producido por la acción del Espíritu Santo. Qué precioso. O sea, está precioso. Es una expresión, es un don, expresión de la misericordia de Dios, ¿verdad? Y que nos va a ayudar a santificar nuestra vida, nuestro trabajo, a inundarnos con su amor, en una palabra, darnos una experiencia de su amor, y es un gozo producido por el Espíritu Santo. Entonces, de verdad vale la pena tener esa conciencia de pedirle al Señor la gracia de la conversión. Y diario, porque como nosotros vamos a escuchar en un mensaje de Papa Benedicto XVI, la conversión no va a tener
la conversión no tiene lugar nunca, una vez y para siempre, sino que es un proceso, un camino interior de toda nuestra vida. O sea, no vamos a convertirnos hoy y ya, se acabó, sino que es todo un proceso, todo un caminar, pues nos puede llevar hasta la muerte, ¿verdad? Hasta el momento último de la muerte nosotros vamos a tener ese proceso de conversión, pero sí desearlo y sobre todo vivirlo. Y ya que hablamos un poco del pecado, de los demonios que expulsó Jesús de María Magdalena, propios que son pecado, también hay que hablar de algo que se nos olvida, Chari. En ocasiones, pues gracias a Dios, es una bendición, de verdad, sacramento, la confesión, claro. Una bendición porque tenemos la seguridad de que hemos sido perdonados. Claro. Sí hay, obviamente se cumplen con los requisitos de la confesión, ¿no? Que es pues un arrepentimiento, sincero, la contrición, decir los pecados, cumplir la penitencia. Si cumplimos con esos requisitos, tenemos la certeza de que hemos sido perdonados. Pero la otra vez hablábamos, Chari, de que dentro del pecado y dentro del perdón de los pecados también hay algo que al final, cuando nos dice el confesor, cumple esta penitencia, ¿verdad? Uh-huh. Cumple esta pena. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros vamos ante el confesor, él nos perdona el pecado, pero el pecado tiene una pena. Y esa pena, pues tenemos que hacer cierta reparación, cierto sacrificio. Por ejemplo, Chari, muy sencillo, y me gusta este ejemplo porque es muy claro. Tú estás aquí distraída, yo me robo tu bolsa y a la mañana siguiente te pido perdón. Chari, ¿sabes qué? Me robé tu bolsa, me gasté el dinero, te pido una disculpa. ¿Hasta ahí terminó? No, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar? Tengo que restituir el daño que yo te causé. ¿De qué forma? Regresándote la bolsa, regresándote el dinero. Pero, ¿qué pasa con el pecado? Que no restituimos la gravedad de la falta. No sé si viste la película, ya se me olvidó el nombre del padre, San Felipe, creo que es San Felipe Neri, uh-huh. Que allí sale un matrimonio, una señora chismosa, ¿no? ¿Te acuerdas de ella? Que ella empieza a hablar mal de otra señora, a calumniarla, y va y se confiesa. Uh-huh. Y pues, San Felipe Neri le dice así, pero te voy a pedir algo. Vas a tomar una gallina y vas a esparcir todas sus plumas alrededor del pueblo y regresas. Uh-huh. Bueno, la señora ya agarraba, tira las plumas alrededor del pueblo y regresa. Y le dice San Felipe, bueno, ahora tienes que ir a recoger todas las plumas. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo voy a recoger? Imagínense, todas las plumas de esa gallina, pues se las voló el aire, son tan pequeñas. ¿Qué va a pasar? Pues dice, eso es lo que pasa cuando nosotros calumniamos a alguien. Pues finalmente, ¿de qué manera reparamos su honra? ¿De qué manera restituimos su honor? No sé si afectamos a su familia. O sea, todo eso, ¿de qué forma? Por eso tenemos que reparar por el pecado. Fíjate que esto es un tema, y creo que lo comentábamos la vez pasada, que a mí como que no me quedaba claro, y bueno, ya que me puse a investigar, bueno, me pareció maravilloso, porque bueno, tenemos que estar conscientes completamente de que Jesús vino aquí al mundo a reparar los pecados, a uh-huh. reparar los pecados del mundo. En la cruz. Ajá, uh-huh. Exactamente, a través de su muerte. Entonces, ¿qué es lo que entonces nosotros tenemos que hacer? Porque yo era lo que me preguntaba, bueno, si ya Jesús reparó mis pecados, bueno, ¿qué tengo yo que reparar? Pero entonces, aquí, bueno, en primer lugar, tener la conciencia y estar, sí, con esa conciencia de que Jesús reparó ya mis pecados. Ese es el primer punto. El segundo punto es restituir en la manera que se pueda ese pecado, que puede ser, en el caso que, por ejemplo, que decías de devolver la bolsa, bueno, pues si ya la tienes, pues si la devuelves, o si tienes el uh-huh. dinero, lo devuelves. En el caso de esta señora, pues ya no podía ir a recoger las plumitas, ¿no? Pero entonces, ¿qué podía hacer? Pues decir
que había dicho mentiras, que había calumniado a la persona, hacer obras buenas. Exacto. Que puedan cambiar lo que ella hizo, hacer oración, hacer adoración ante el Santísimo. Intercesión. Ajá. Entonces tenemos muchas formas en las que podemos reparar. Ya no, y esto que quede bien claro, Jesús reparó todos nuestros pecados, pero nosotros como que nos solidarizamos, hacemos como que pues la parte que nos toca para ya dejar todo bien, todo que ya quede pues sin consecuencias, ¿no? Bueno, ya las consecuencias se vivieron, pero digamos que por nuestra parte ya hicimos lo que tuvimos que hacer después de que hicimos algo mal. Sí, mira, a mí me gusta esta parte de la definición. Dice, el acto hecho de hacer enmienda implica la intención de restaurar las cosas a su condición de normalidad y pureza, a como estaba antes de que algo malo fuese hecho. Se aplica generalmente a recompensar por pérdidas sufridas o daños causados por una mala acción moral. Con respecto a Dios, significa recompensar con mayor amor por el fracaso en el amor a causa del pecado. Significa restaurar lo que injustamente tomado y compensar con generosidad por el egoísmo que causó la injuria. Y también vamos a mencionar lo que dice San Pablo para explicar por qué nosotros sí tenemos que reparar. Dice, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Esto lo vamos a hacer a ver en Colosenses 1:24. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir aquí San Pablo? Chari nos dijo excelentemente bien. Jesús murió por nuestros pecados y Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Pero recordemos que nosotros somos iglesia. Jesús la cabeza y nosotros somos el cuerpo de esa iglesia. Por eso, en ese sentido, San Pablo dice, bueno, pues me alegro por todos los sufrimientos que soporto, porque comparto en mi carne todas las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, eso es como tú dices, ¿de qué manera voy a reparar? En la definición vimos que tenemos que restaurar el mal que causamos y dejarlo en el estado en que estaba antes de hacer algún daño por nuestro egoísmo. Entonces, esa intención de corazón de poner amor y bien donde yo hice mal. Eso me gusta mucho porque ahí podemos aplicar bien las obras de la misericordia, o sea, como para reparar. O sea, tenemos que pagar con el amor, restaurar lo que hicimos mal a través del amor. Si yo le causé a alguien daño por una calumnia, pues sí, ofrecer una disculpa. 2, orar por esta persona, ¿verdad? Pedir por su salvación. O sea, que el bien supere el mal que yo hice. Exacto. Y muchas veces ya no tenemos oportunidad de hacerlo a lo mejor directamente con la persona, ¿no? Porque pues a lo mejor ya no está o X situación. Pero lo que tú comentas es bien importante. La oración por esa persona creo que es algo que puede ayudarnos precisamente a restituir, y es más, va a ser hasta en mayor beneficio de esa persona. Claro, exactamente. Mira lo que nos dice San Francisco. San Francisco, ustedes saben que el Señor lo llama a reparar la iglesia que estaba en ruinas, y Él nos va a enseñar en la oración por la paz a reparar poniendo el bien donde hay mal. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para reparar por nuestros pecados? Poner bien donde hay mal. Y Chari ya nos dio la forma, o sea, podría ser a través de las obras de misericordia, a través de la oración de intercesión, a través de la oración de reparación ante el Santísimo. Las visitas al Santísimo pues son reparadoras. Claro. Hemos hablado nosotros de el Inmaculado Corazón de María y los primeros sábados de mes que son de oración reparadora. Exacto. Y la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes. También podemos hablar de la reparación del Sagrado Corazón de Jesús. Exacto. Que son los 9 viernes primeros de mes. Uh-huh. Para reparar y para consolar el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Porque sí, verdaderamente Chari es verdadero Dios y verdadero hombre. Claro. Su corazón está lastimado por nuestros pecados, ¿no? Porque nosotros
Imagínate el Padre Celestial, que nos da su mayor bien, que es Jesús. Porque la Escritura ahí nos va a decir claramente, Él entregó a su único Hijo para salvarnos. Y ya agarra a su único Hijo para salvarnos. ¿Cuál tenía que ser la respuesta que esperaba el Padre de nosotros? El agradecimiento por esa bondad, el amor, la adoración, la alabanza, la gloria. Y todos deberíamos de estar todos los días agradeciéndole a Dios Padre por esa misericordia. Ahora, Jesús entrega su vida. Y más aún, sin límite para el amor de Jesús, decide quedarse con nosotros todos los días. ¿No? Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿En dónde? En su cuerpo y su sangre. Presente, ¿no? En la Eucaristía. ¿Qué es lo que deberíamos de nosotros hacer? De ver ese don tan grande de que Jesús está en la Eucaristía. Mismo Dios, Hijo de Dios, verdadero Dios, en la Eucaristía. Pues agradecerle, honrarle, bendecirle, alabarle. Y al contrario, Él, como se queja con Margarita María Lacoque, pues miren este corazón que todo no se reservó nada. No me reservé nada para mí, todo lo entregué, un corazón amante, tierno, misericordioso, y lo único que recibe, ¿qué creen que es? Injurias, ¿verdad? Blasfemias, abandono. Bueno, no entiendo yo todavía. No entiendo de qué corazón ahora sí tenemos los seres humanos como para pagarle a Jesús ese amor tan grande de estar en la Eucaristía con tanta indiferencia. Me gustaría comentar algo que, bueno, también ha sido un tema que en algunas ocasiones hemos platicado o algunas personas me han preguntado, ¿no? Dice, bueno, pues que si yo no hago mal a nadie, yo pues trato de seguir los mandamientos, soy buena persona, no robo, no digo mentiras, no me meto con nadie, pues yo estoy bien. Y yo creo que sí, qué bueno, estás bien, pero ¿qué tal si te animas, si te das la oportunidad de ser aún mejor? Y entonces, bueno, pues ya vas a un camino o vas a ir a un paso mucho más allá. Está bien que no hagas daño, que tengas una vida bien, tranquila, pero ¿qué tal si empiezas entonces a vivir una vida de santidad? Y entonces tienes esa conciencia de que quieres conocer más a Jesús, amarlo más, servirlo más y que todo eso, ese caminito te lleve a la santidad. Creo que cuando estuve preparando todo este tema fue algo que vino mucho a la mente porque muchas personas yo he oído que dicen eso. Pues yo estoy bien, así no le hago mal a nadie. Ok, perfecto, pero ¿qué tal si te animas a ir más allá? Bueno, mira, fíjate, en ese sentido sí yo también he escuchado mucha gente que no se quiere confesar porque no ha pecado. No sé si te ha pasado. No, pues yo no cometo pecados. Yo no me confieso. ¿Cuánto tiempo tiene que no te confiesas? Pues como 30 años. ¿Y no has cometido pecados? Dios, bueno, eso, pues ya les hablas, ¿no? Y los instruyes, ¿no? Y luego otras, sí, efectivamente que la gente, pues yo estoy bien, soy muy buena, yo no me meto con nadie, no le hago daño a nadie. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios es que tú verdaderamente fueras muy bueno, santo, y que además extendieras el reino de Dios como hijo, que trabajaras para el reino de Dios. Porque es muy cómodo decir, yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo, por favor, yo tengo mi casita, mi cuartito, que nadie se me acerque, yo no le hago daño a nadie, pero tampoco estás trabajando para el reino de Dios. O sea, le estás quitando un don, ¿verdad? Porque todos somos piedras en el edificio espiritual. Bueno, falta una piedra que no está trabajando, que no está embonando en ese edificio espiritual. ¿Dónde está esa piedra? Pues en la comodidad de su hogar. Eso no, porque Dios quiere verdaderamente que nos identifiquemos con el servicio, porque si no llegaríamos a la apatía y a la indiferencia. Y yo creo que eso es uno de los peligros que tenemos y que vemos ahora, porque todos nos damos cuenta de que efectivamente hay mucha gente buena, pero que no mueve ni un dedo. O sea, no se mete con nadie, pero a nadie le anuncia el evangelio, ¿no? Y eso no quiere Dios. Incluso el Papa Francisco lo ha dicho, salgan. O sea, a los sacerdotes les ha dicho, salgan, ¿no? Sí. ¿A qué? Pues a evangelizar. Pues yo prefiero mejor ovejas manchadas que se cayeron en el camino que aquellos que ni siquiera les toca el aire. Exacto. Porque eso es gravísimo. Yo pienso que es gravísimo el no evangelizar, el ser indiferente.
Pero grave. es lo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? Esta evangelización que puede, a lo mejor no todos van a estar así como nosotros ante un micrófono tratando de evangelizar, pero en sus diferentes ambientes, sus diferentes medios, el hecho de que tengan conciencia y que ustedes digan, sí quiero ser esa luz, el reflejo de la luz de Jesús, quiero reflejarla en el mundo a través de mis diferentes actividades, ya habíamos comentado, en la casa, en la escuela, en el trabajo. Con esa conciencia ya se puede empezar a hacer esa evangelización. Y también me vino a la mente la parábola de los talentos, cuando el Señor les da ese dinero a cada uno de las personas que trabajaban con Él para que lo cuidaran. Pero no era la idea de que, bueno, pues lo cuido y aquí lo dejo, ¿no? Y lo entierro. Ajá, exacto, ¿no? Hay que dar frutos, hay que multiplicar ese dinero, porque al estar multiplicando nos llenamos de bendiciones nosotros, no solamente trabajamos, bueno, sí, obviamente trabajamos para Dios, pero a lo mejor sin que nosotros nos demos cuenta vamos a tener una serie de bendiciones y una serie de cambios de nuestra vida para bien. Sí, y todos los seres humanos tenemos un talento, por lo menos tenemos 3 talentos, 5 talentos, no sé, 10 aquellos que son muy excelentes, pero son para trabajar. O sea, Dios no nos los dio para lo que dices tú en la parábola, para enterrar nuestro talento. Ajá. Y mientras estamos viendo que una persona que se está muriendo, yo no le puedo ni siquiera decir, oye, pues ve, confiésate, Dios te espera ya en tu partida, allí va a estar el presente, o sea, arrepéntete. Y yo por mi apatía dejo así a esa persona, o no me puedo acercar a una persona por no meterme con nadie que está padeciendo hambre, que está sufriendo, y decirle, mira, pues tienes esta posibilidad, esta ayuda, yo te la puedo dar, o te llevo con alguien que te pueda ayudar, sino que me quedo en la comodidad, ¿no? Negando el bien que puedo hacer. Claro. Negándolo, o sea, guardándome ese bien que pude hacer, y mejor me quedé callada y mejor no moví ni un dedo por comodidad. Pues eso sí se me hace muy grave, Chari. Y fíjense que hay cosas, y me gustaría tocar un par de temas que están ahorita muy, muy actuales aquí en nuestra ciudad, en nuestro país. El hecho de que uno de los, pues ahora sí que de los narcotraficantes más poderosos y más, pues ahora sí que más influyentes en el mundo, pues que se haya escapado, ¿no?, de la cárcel, y que pues quién sabe qué ande haciendo por allá. Entonces, pues he oído tantos comentarios entre de que pues si él fue la culpa del gobierno, que si la corrupción, que si lo perdonarían, que qué bueno que se escapó, o sea, y creo que realmente lo que nos tendríamos que enfocar como cristianos es en pedir por su conversión. Y por su salvación, y para que deje de hacer daño. Exacto. Al pedir nosotros por su conversión, estamos pidiendo por nosotros mismos, por todo nuestro país, por todo nuestro mundo, porque entonces va a dejar de hacer daño, va a dejar de hacer maldad. Ajá, exactamente. Y entonces, al Dios tocar su corazón y al Dios convertirlo, pues va a haber pues una reparación. Entonces, esa reparación puede ser, al final, a lo mejor mucho bien que pueda llegar a ser para nuestro país y para el mundo. Exactamente, sí, como que hay que pedir. Pues Santa Teresita, el Niño Jesús lo hizo, ¿no? Vio en un periódico un gran asesino y ella pidió por la salvación de esa alma. Pues ya le iban a decapitar, no se podía hacer mucho, pero ella pidió por la salvación de esa alma. Entonces, si nosotros pedimos, de verdad nos unimos por toda esta gente que está haciendo daño, consciente o inconscientemente, perjudicando, matando, pues lastimando de todo tipo, ¿no? Porque el hecho de que se dedique a distribuir droga y afectando a jóvenes, a niños, a familias, a destruir, como que dices, bueno, pobre señor, no sabe que lo peor que está haciendo es precisamente dañando a tantos, y no sabe que, como decíamos, que se está castigando es él y su familia. Es él y su familia, porque podrán tener toda clase de lujos, toda clase de comodidades, toda clase de bienes, pero imagínate el estado moral, ¿no? El estado espiritual de esas personas, de esas almas, y de paso de todos los que lo dejaron salir,
¿no? La corrupción dentro de nuestro gobierno, el gobierno corrupto. No nos quejamos, lo ponemos en manos de Dios a todas esas almas y hay que hacer oración por ellos. Exacto. Porque si verdaderamente con la oración podemos conseguir la conversión de esta persona o de otros personajes como él, nuestro país va a cambiar. Claro. Va a cambiar. Claro. ¿Y qué podemos hacer? Pues precisamente esto que nos invita la Virgen María a través de Fátima, Exacto. en donde ella le dice a los niños videntes, hay muchos pecadores, hay que reparar por aquellos pecadores. Y ellos respondieron con un sí, pero preguntaron, ¿y de qué forma podemos reparar por los pecados? Y ella les contestó, ofreciendo al Señor nuestra vida, oraciones, sacrificios, actos de amor. Y también la Virgen pidió la Eucaristía reparadora de los primeros sábados del mes. En la Eucaristía nos unimos con el acto de amor reparador de Jesús por todos los pecados del mundo. Entonces, si nosotros de verdad queremos un cambio, agarren una listita y hay que pedir por esta alma, por esta persona, por este señor, en este caso, pues, que se escapó, mandarle a hacer misas. Exacto, es lo que yo creo que sería muy bueno, ¿no? Mandar a hacer misas por él, por su conversión, para que deje de hacer mal, por su familia, por su conversión, para que deje de hacer mal, oración, rosarios, reparación, no sé, como que Diosito y la Virgen sí nos ha dado muchos medios de cómo presentarnos al Señor y reparar por ese mal, y sobre todo, como lo escuchamos de San Francisco, poner bien donde hay mal. Esa es una forma de reparar. Oye, que mi familia está de cabeza y hay mucho mal. Mira, tú tienes que poner bien. ¿De qué forma? Con tu testimonio, ¿verdad? Con tu oración, pidiéndole a la Virgen, comulgando, confesando. Entonces, Señor, atrae a todas esas almas que son mis familiares y a las del mundo entero para ti. Y mira, también tengo una oración muy bonita que sí la quiero mencionar, porque en un documento dice que la adoración perpetua es una gracia sobreabundante de Dios para estos tiempos, y es donde y ante la presencia eucarística del Señor, como lo enseñaba el ángel de la paz en Fátima, podemos reparar e interceder de día y de noche por los pecadores y por aquellos que más ofenden su divina majestad. O sea, tenemos nosotros capillas de adoración perpetua en el Distrito Federal y en toda la República, que de día y de noche está expuesto el Señor. Y entonces yo invito a toda la gente que nos está escuchando a reparar, ir a esos lugares que son, pues, ¿qué te puedo decir? El cielo en la tierra, porque ahí está Jesús con todo su cuerpo, con toda su alma y su divinidad. Y alégrense porque donde está Jesús, ahí está ¿quién? La Virgen María. Bueno, y como Jesús está en la Eucaristía, no se puede separar del Padre y del Espíritu Santo. Es la Santísima Trinidad, la Virgen María y los bienaventurados del cielo. También los serafines, porque ellos tampoco se le apartan de día y de noche, lo están alabando y lo están honrando. Entonces, esas capillitas de adoración perpetua son luz, son vida, son como un oasis en medio del desierto, son una luz en medio de la oscuridad. No, esos lugares son de gran bendición. Bueno, allí acercarnos a Jesús, incluso en el sagrario. Exacto, es lo que iba a comentar. Incluso en el sagrario, porque no esté expuesto, ahí está. Exacto, incluso en el sagrario acercarnos y reparar por todas las ofensas y pedir por todos estos hermanos que nosotros, pues digo, Diosito nos ha librado de ser grandes criminales, pero tampoco nos hemos escapado de no pecar, ¿verdad? Sí. Entonces, hay una oración del Padre Justo Antonio Lofeudo en donde se le honra a Jesús y al Padre, y se llama Oración de la Flecha Dorada, que el Santísimo, Sacramentísimo, Adorabilísimo, misteriosísimo, inefable nombre de Dios sea alabado, bendecido, amado, adorado, glorificado en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, por todas las criaturas de Dios, por el Sagrado Corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el sacratísimo sacramento del altar. Amén. Y otra oración que también es una oración reparadora es la de la Virgen de Fátima, ¿verdad? Que esa oración pues se la enseña el ángel
Y es, oh Jesús mío, yo adoro, creo, espero y os amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, ni esperan y no os aman. Y luego dirá, oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Entonces tenemos oraciones reparadoras y nuestra vida es de reparación, Chari. Claro. Unamos todos los actos que hagamos en la mañana por esa intención, para reparar y consolar a Jesús. Y quiero mencionar, Chari, que la forma ideal de reparar y consolar a nuestro Señor Jesucristo es amarlo. Claro. Yo le pregunté al Padre Darío, que le mando saludos ahí en la catedral, Padre, ¿cuál será la forma más bella de reparar? ¿O cuál es la forma, pues una de las más bonitas para reparar, o las más eficaces para reparar? Y él me dijo, dejar el propio pecado. Claro. Dije, sí, tiene toda la razón. Ya dejando nuestro propio pecado, pues ya estamos haciendo un gran bien, Sí. ¿verdad? Pues estamos muy contentos con este programa, y eso fue lo que hizo María Magdalena, en suma, ¿no? Arrepentirse, convertirse, seguir al Señor y reparar, ¿no? Con sus actos de amor, un acto de amor, el perfume derramado ante el Señor. Y pues se nos termina el tiempo, pero hay que seguir reparando, Chari, por todos nosotros que hemos pecado, y sobre todo encomendar a Dios estos grandes pues personajes que hacen y causan tanto daño. Así es, pues muchísimas gracias, Doris, muchísimas gracias a todos, y pues nos vemos aquí la próxima semana. Gracias, Chari. Bye. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús, Nieves Santisteban. Escucha a Nieves Santisteban, Chari Castañeda y Adoración González en Ser Eucaristía con Jesús. De corazón, Ser Eucaristía con Jesús, para irnos acercando cada vez más a Dios. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Es el contacto más íntimo, más directo que podemos tener con Dios, ¿no? Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde por Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor. Y entonces, pues la misión que Jesús deja a su iglesia es precisamente establecer su reino desde aquí, desde la tierra, para después disfrutarlo completamente y por toda la eternidad en el cielo.